también habilité un examen, perdón, un repaso para el examen final, donde aquí hay una carpeta y hay varios finales con sus respectivas soluciones. Eh, Evidentemente, ¿verdad? Estamos con la metodología de que ahora es un tercer parcial, no es un examen final. Entonces, ahí usted encontrará, digamos que eh, solo se van a evaluar en este examen los temas 7 y 8. Como estos eran finales, entonces usted puede encontrar ejercicios de los primeros dos parciales, ¿verdad? En este caso, ignórelos y vea solo los ejercicios correspondientes a armaduras, a fuerzas internas en elementos y a diagramas, ¿verdad? Que eso es lo que nos va a entrar en el examen. El complemento a la lección para que lo tengan por allí y lo traten de hacer. También es un ejercicio de fuerzas internas, ¿verdad? Tenemos esta configuración, esta viga en L, ¿verdad? Tenemos, acá nos interesa conocer las fuerzas internas en este punto J, la hay que cortar acá. Entonces, en ambos casos se resuelve igual, la única diferencia, ¿verdad? Como siempre, es que en este caso la superficie de apoyo de este patín A es vertical, por lo tanto, en este caso la reacción es horizontal, pero en este otro, el patín está sobre una superficie inclinada, ¿verdad? Que por lo tanto tiene una reacción inclinada y bueno, hay que sacarle componentes, ¿verdad? De hecho, bueno, acá se ve, este es el diagrama de cuerpo libre del caso A, ¿verdad? Que es el ejercicio que se estaba resolviendo en este momento. Entonces, este, ahí está para que lo vean. Obviamente, yo pienso que, bueno, en el caso A es muy claro que lo más fácil es cortar aquí en J y analizar la parte de abajo, pero creo que en el otro caso, bueno, también, yo creo que es más fácil siempre analizar la parte de abajo. Recuerden, si pueden ver el video, digamos, y tratar de entender este ejercicio. Y bueno, la lección de hoy, este, al menos vamos a iniciar con estos tres ejercicios de diagramas que están acá, ¿verdad? Que eran los ejercicios que estaban al final de la lección anterior. Entonces, si usted ya los ha trabajado, pues enhorabuena, porque así va a poder hacer una comprobación de su trabajo. ¿Ok? Y dependiendo de cómo estemos, si andamos bien de tiempo, podemos también trabajar en algunos de los diagramas que están al final de la presentación de la lección anterior, ¿verdad? Que habían cuatro diagramas para práctica, entonces podemos trabajar también en eso. Ok, y básicamente en eso va a consistir la lección de hoy. Ok, entonces eh, la instrucción es única, en estos casos es siempre la misma, ¿verdad? Para las siguientes vigas, encontrar el diagrama de cortante y el diagrama de momento flector. ¿Ok? Entonces, básicamente son siempre los mismos pasos. Un paso inicial es encontrar siempre las reacciones, ¿verdad? Y luego de este paso inicial, este, se deben, se deben encontrar eh, los diagramas, ¿verdad? Y siempre, por lo general, vamos a construir primero el diagrama de cortante y luego vamos a construir el diagrama de momentos, ¿verdad? Y vamos a trabajar también con el método de las áreas. ¿Ok? Ese va a ser nuestro método. Bien. Eso, bueno, son solo tres fuerzas puntuales, ¿verdad? Aquí hizo falta, es necesario agregar un punto más. eh, Podemos agregarlo, digamos aquí, un punto E, porque ahí hay algo, ¿no? Ahí está el patín. Entonces, es importante agregar ese punto. Tenemos una articulación en A, tenemos un patín en E y tenemos tres cargas puntuales, una en B de 500 newtons, una en C de 300 newtons
y una en D de 250. ¿Ok? Entonces, acá, obviamente no hay ninguna fuerza horizontal y si lo viera, bueno, pues simplemente usted lo que dice es que AX vale lo que valga esa fuerza horizontal para equilibrarse, pero de todas maneras las fuerzas axiales, ¿verdad? Que correspondería en este caso a la fuerza X, no participan ni en el diagrama de cortante ni tampoco participan en el diagrama de momento. Por lo tanto, pueden haber 1 millón de fuerzas axiales acá que no nos tienen con cuidado, ¿verdad? O sea, no nos interesan para el tema de los diagramas que vamos a construir. Entonces, por lo general, por eso es que nunca hay fuerza en X, para que de todas maneras no sea como una bulla innecesaria. ¿Ok? Entonces, tenemos que encontrar dos reacciones. En este caso tenemos que encontrar una reacción AY y tenemos que encontrar una reacción EY. ¿Verdad? Y como siempre en estos casos que tenemos que encontrar estas reacciones, lo más fácil es empezar por una sumatoria de momentos que nos diga una de las reacciones, ¿verdad? Y una vez hagamos eso con sumatoria de fuerzas en Y, podemos encontrar la otra reacción, ¿verdad? Y si hacemos eso siempre, no debería de salirnos mal, ¿verdad? Entonces, casi que todo el curso yo he hecho sumatoria de momentos siempre en la articulación. Se puede hacer en la articulación o se puede hacer en el patín, ¿verdad? Son los dos lugares idóneos para hacerlo. Entonces, hagámoslo en la articulación. En este caso sería una sumatoria de momentos en A, ¿verdad? Es igual a 0. Y recuerde siempre establecer su convención cuando está haciendo su sumatoria. Aunque usted la sepa y aunque usted la aplique siempre, es importante que en las memorias de cálculo todo quede escrito. Y eso es lo que se convierte esto, digamos. Y entonces es importante que establezca siempre sus signos para que cualquiera pueda interpretar sus resultados. ¿Ok? Entonces esta sumatoria, bueno, ya usted sabrá bien que tiene 4 términos, donde solo uno hace momento positivo, que es EY, y todos los demás hacen momento negativo, ¿verdad? Entonces sería menos 500 por 8, menos 300 por 3. Y pongamos todos los negativos primero, o todos los que son fuerzas que conocemos. Bueno, claramente este por 3 es un error, ¿verdad? Es un error garrafal. Si usted comete este error, tenga cuidado. Algunos de ustedes seguro dijeron, no, eso es 11 y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque el brazo de palanca es con respecto al punto A. Entonces, hay que tener siempre cuidado. Y en el caso de 150 es toda la distancia de lado a lado, que es 3 y 3 son 6 y 6 son 12 y 2 y 8 20. Entonces son 20 la distancia total. Y como dijimos, la única que está haciendo momento positivo es EY, y en este caso el brazo de palanca es 8, 3 y 3, que eso es 14, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Hacemos las multiplicaciones respectivas. 5 por 8, 40, eso es menos 4000. 3 por 11, 33, entonces menos 3300. Y 25 por 2, 50, entonces menos 5000. Más 14 es igual a 0. Y entonces hacemos la suma de todo lo que es negativo, que en este caso, digamos, es todo. Entonces, es sumar todos los números negativos y eso da 12,000 menos 12,300, ¿verdad? Más 14 y eso es igual a 0. El número que está negativo pasa a positivo, porque está restando, pasa a sumar, pero el número que está dividiendo, perdón, que está multiplicando, que es 14, pasa a dividir. Y pasa a dividir positivo, ¿verdad? Porque usted pasa a dividir con el mismo signo que tiene.
Entonces sería 12.300 dividido entre 14. Y eso es casi 900, pero no es 900, ¿verdad? Este es como 890, ¿no? 878.51 para ser exactos. Ok, entonces 878,51. Gracias, Fernando. Y esos son newtons. Newtons. Ajá, muy bien. Entonces, ahora tenemos una sumatoria de fuerzas. 878.57. 57. Ajá, mejor. Gracias. Sí, gracias. Sí, bueno, el problema de esto, vamos a ver. eh, pam, 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 pam. Hijo, no es tan buen editor. Entonces, si borro el texto, es todo junto. Entonces, hagámoslo así, a ver qué pasa. Gracias. Ella, y probablemente eso fue lo que dijo Fernando. Lo que pasa es que entre lo que lo dijo y lo copié, me pudo haber ido un decimal. 5,7 entonces. De Newton. acuerdo. ¿Ok? Gracias. Sí, tratemos de usar dos decimales, ¿verdad? Ahora sería sumatoria de fuerzas en y eso es cero, ¿verdad? Y entonces en este caso ya bien sabemos que nuestra convención es hacia arriba positivo, tal como en X es hacia la derecha positivo. Entonces, hay dos fuerzas que van hacia arriba y hay tres fuerzas que van hacia abajo, ¿verdad? Y entonces, así vamos a obtener el valor de allí. Usted puede hacer la sumatoria de fuerzas en Y primero, por supuesto, pero la va a tener que dejar ahí reservada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando haga la de momento ya pueda devolverse a sustituir uno de los valores. Por eso, preferimos hacer primero la de momento. Entonces tenemos a Y más Y menos 500 menos 300 y menos 250. Y eso es cero. Sustituimos el valor de Y, 878,57. Restamos todos esos, que son, será 1050. Y eso es igual a cero. Y de ahí que hay, bueno, esa resta negativa y da algo así como 200, no sé, 17, 100, no fui para el otro lado, yo, ¿no? 171,43 newtons. Y eso es cero. Y bueno, evidentemente el número que está restando pasa a sumar y ya. ¿Verdad? Entonces vean que esta parte se nos vuelve bastante ya conocida y sencilla y toda la cosa. ¿Ok? El hecho de que ambas fuerzas nos hayan dado positivas implica que esto va hacia arriba, ¿verdad? Porque así fue como las predijimos. Muy bien, entonces ya estamos. Una vez que conozcamos los valores, ya nada más es cuestión de hacer el diagrama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama? Bueno, recuerden que las cosas que siempre tenemos que hacer es tirar las líneas. En este caso ya estaban, digamos, predeterminadas un par de las líneas, que eran las del inicio. Y el final, aquí tendríamos que agregar esta otra. Tres más, ¿verdad? Agregaría yo. Una aquí al nivel de B, una al nivel de C y una al nivel de E. Estas líneas son meramente guías, meramente guías. ¿Ok? Eh, Luego de eso, otra cosa que es menester hacer siempre es poner de qué se trata cada diagrama. Este será el diagrama de cortante y va a estar en newtons. ¿Ok? Si usted quiere, lo puede hacer de una vez. Este se tratará del diagrama de momentos y va a estar en newton metro, porque las unidades de momento son newton metro. ¿Verdad? Eso se lo puede hacer. Y siempre, además, establecer el cero al inicio. ¿Ok? Vea que yo pongo las unidades entre paréntesis para no tener que ponérselas a cada número. Y si usted quiere y no pone las unidades, usted se lo podría poner a cada número. Pero
eso puede tornarse confuso. Entonces mejor no. ¿Ok? O sea, o mi recomendación es que no. Bien, entonces ahora sí vamos a partir. Lo primero que nos encontramos es una flecha hacia arriba. Por lo tanto, vamos a subir del 0, vamos a subir hasta la magnitud de esta flecha, ¿verdad? Que son 171,43. A partir de allí, nos vamos a mantener en ese valor. Recuerde que usted se mantiene igual hasta que aparezca otra flecha, a ver qué pasa en ese otro lugar. Entonces, mantenerse igual en este caso es mantenerse horizontal. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, esta línea que usted haga, ¿verdad? En su diagrama, yo sí le pido, ¿verdad? Que un tema hasta de decencia, usted tenga una regla para hacer esto, pero si esa línea no es perfectamente horizontal, ¿verdad? No pasa nada, digamos, en el sentido de que tampoco va a ser una línea de 45 grados, ¿verdad? Estamos hablando que no es horizontal porque tiene 1 o 2 grados de desviación, que a simple vista no se notan tanto. Pero si usted le pone el valor inicial y el valor final y este coincide, ¿verdad? Como en este caso, entonces esa línea tiene que ser horizontal. ¿Ok? Aunque tenga una ligera desviación, está bien. Insisto, no va a ser una desviación de 45 grados, ¿verdad? Es apenas algo ligero. Entonces, ahora estamos aquí en 171,43 y nos encontramos otra flecha que nos baja una magnitud de 500, ¿verdad? Desde donde estemos. Entonces, 171,43 menos 500, ¿verdad? Da algo así como 329,57. 328, ¿verdad? Puede ser. Entonces, 328,57. ¿Ok? Pero ese valor es negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle el negativo. ¿Ok? Nos vamos a mantener allí, ¿verdad? Nos vamos a mover hacia la derecha hasta que vuelva a aparecer algo más. Y en este caso es esa fuerza de 300 que nos va a bajar todavía más, ¿verdad? Nos va a bajar todavía más. Y nos baja 300 unidades de donde estamos. Y eso nos va a llevar a menos 600, ¿verdad? Nos va a llevar a menos 628. A menos 628,57. Recuerde que usted podría, ¿verdad? Poner aquí también otra vez, menos 328,57. En este caso, este segundo valor, ¿verdad? Es como para comprobar que esa línea es horizontal. Y se nota claramente la diferencia de esos 300. Bien, ya por dicha vamos a dejar de bajar, vamos a llegar a la fuerza EY, la cual claramente es una fuerza positiva, ¿ok? Y es una fuerza de 878,57 que nos va a sumar, en este caso, ese valor. ¿Ok? Y bueno, si tenemos menos 628,57 y le sumamos 878,57, el valor obtenido es 250, exacto, ¿verdad? 250, exacto. Entonces tenemos aquí este valor de 250, el cual se va a mantener hasta el final y al final vamos a tener un valor de 250 que nos va a bajar hasta llegar a 0. ¿Ok? Y así nos cerró nuestro diagrama de cortante. ¿Ok? Pasando de 250 acá a 0. ¿Ok? Y tenemos 4 áreas definidas. ¿Eh? Tenemos 4 áreas definidas. Un área positiva para iniciar, 2 negativas y finalmente una positiva. Entonces, lo que va a pasar con nuestro diagrama de momentos es que va a subir, va a bajar más y va a terminar subiendo. ¿Ok? Y va a terminar subiendo. Eso es lo que nos va a pasar con nuestro diagrama.
Entonces, sin saber las magnitudes, ¿verdad? Sin saber las magnitudes, porque eso puede generar, digamos, ciertas diferencias, pero usted puede decir, ok, eso sube, luego baja, digamos que baja más y ya sube, ¿ok? Algo así. Ahora, vean que yo aquí me tomé esta libertad, pero yo puedo haber dicho, ok, sube, ¿verdad? Pero no le da para bajar y pasar el cero, sino que lo hace hasta el siguiente, ¿ok? Y pasa. Esas son diferencias que podemos tener. ¿Dónde va a cortar el cero? ¿Si en el primero o en el segundo? Y eso solo lo vamos a saber hasta que lo hagamos, pero y le pongamos números, ¿no? Pero es importante que tengamos una idea de lo que va a pasar, ¿ok? Por los signos de las áreas, ¿verdad? Que eso sube, baja, baja y sube, ¿ok? No tiene que ser, digamos, ninguna sorpresa. Entonces, lo primero que va a pasar, ya bueno, ese sí va a ser bastante parecido a como lo hicimos, es subir, ¿ok? Subir una magnitud de esa área primera, que es un rectangulito que tiene 171,43 de lado por 8, por 8. Y esa área, ¿cuánto da? Entonces, tal vez aquí podemos poner el diagrama con un color diferente para que no se nos confundan, sobre todo en la parte de los números. Lo vamos a poner, entonces lo vamos a poner en azul, a ver qué tal. Entonces, el área da 1371,44, gracias, ¿verdad? 1371,44. Ok, entonces esto parece indicar que vamos a cruzar el cero hasta el segundo, ¿verdad? Hasta el segundo. Eh, entonces, ahora vamos a calcular hasta el segundo negativo. Vamos a calcular el área del siguiente rectangulito, ¿verdad? Que es 328,57 por 3. O sea, algo así como 986,5, una cosa así, ¿sí yo? Pero bueno, lo importante es que eso da como menos 970 y algo, 79, casi 80. Pero de eso tenemos que restárselo a 1371,44 y vamos a llegar a un valor que andará así por los 300 y pico. Entonces, ¿por cuánto anda ese valor? 300, casi 400. Me dio menos 985,71 y la resta me queda en 385,73. Ok, gracias. Exactamente lo que tenía que dar, ¿verdad? Los míos son balbuceos porque no me sé los números exactamente. Pero sí, 385,43, dijo. 73. Ah, bueno, 385,73. ¿Ok? A eso tenemos que llegar en este segundo valor. ¿Ok? Ahora sí vamos a bajar y vamos a cortar el eje, ¿verdad? Porque tenemos bueno, pero sí, sí sé cuánto va a dar. eh, Porque sería menos 628,57 por 3. Y eso tiene que dar algo así casi exacto como 1885,73, una cosa así, ¿no? Negativo, para que cuando se lo restemos al 385,73 nos dé casi menos 1500. De hecho, probablemente no dé menos 1500, sino que dé algo así como 1499 o 1501. Pero entonces ahí me indican cuánto da esa resta. Correcto, da 1499,98. Ok, ven, entonces es bien cercano a 1500, ok, pero no es exactamente 1500. Entonces este va a ser el caso aquel que les había dicho, que no cierra exactamente en cero, ¿verdad? No cierra exactamente en cero, pero que no nos importa porque 0,02 es bien poco. Esto da 1499,98. ¿Y por qué yo sabía que iba a dar ese valor? Bueno, porque vi la última área. La última área sí era fácil de calcular porque era 250 por 6, que es 1500, ¿verdad? Y como esa es un área positiva, el diagrama tiene que subir. Entonces tiene que subir de menos 1500 aproximadamente hasta cero, ¿verdad? Y en este caso, bueno, como es menos 1499,98, entonces no cerramos precisamente en cero, sino que cerramos en 0,02. ¿Ok? Y eso es mucho menos que el 1% del valor más pequeño que es 385, o sea, más pequeño en magnitud,
¿verdad? El más pequeño en magnitud, que es 385. Imagínense que el 1% es 3, el 0.1% es 0.3, el 0.001%. ¿Verdad? Estamos en una centésima de error y eso es totalmente aceptable. ¿Ok? Entonces, este valor para todos los efectos es 0. ¿Ok? Para todos los efectos es 0. Pero bueno, evidentemente, es la circunstancia. La circunstancia que viene desde dónde? Desde que usted dividió en este 14. ¿Verdad? Desde que se dividió este 1200, este 12.300 entre 14 y dio 878,57 y usted tomó la decisión de usar 57, eso da, o sea, eso pasó. ¿Okay? Si usted hubiera usado 0.6, todavía el error es más grande. Si hubiera usado 879, es más grande, ¿verdad? O sea, redondear a 0 decimales. Pero si hubiera usado 3 decimales, probablemente sí cierre en 0,0. Pero no, o sea, no vamos a hacerlo en 3 decimales. Vamos a manejar dos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Hará falta algo en este ejercicio? La respuesta es que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrá hacer falta en este ejercicio? ¿Qué podrá hacer falta en este ejercicio? Calcular la distancia X, correcto. Es una distancia aquí bien chiquita, pero hay que calcularla, ¿verdad? Porque el diagrama es tan chiquita que esta cota ni siquiera cabe de este lado, entonces vamos a tener que ponerla de este otro. ¿Okay? Necesitamos calcular de esos 3, ¿verdad? ¿Cuánto es la distancia donde se cortó el 0? ¿Okay? Se puede hacer desde los dos puntos, se puede hacer desde C o se puede hacer desde E, porque la persona que está interpretando el diagrama, perfectamente, si lo ve desde E o lo ve desde C, y sabe que la otra distancia es 3 menos ese valor. Entonces, por un tema de comodidad de la ubicación de la cota, yo lo voy a hacer desde E. ¿Ok? Yo lo voy a hacer desde E. Entonces, ustedes me dirán cuánto les da. Yo voy a calcularlo, a ver cuánto me da a mí, ¿verdad? Para que estemos todos en la misma página. A ver si estamos todos en la misma página. A mí me da esa distancia, ¿verdad? No, la de este lado, 2.39. ¿Ok? Redondeado a dos decimales, 2.39. Por lo tanto, la otra sería 0.61. ¿Ok? Nada más me confirman si están de acuerdo o no. ¿Ok? Ok, entonces es necesario siempre determinar el valor de X y en este caso por semejanza de triángulos, X es igual a 2.39, ¿verdad? Metros. Cualquier cosa así. Ah, bueno, alguien está de acuerdo y lo compramos. ¿Ok? Entonces ya con eso nos vamos. Entonces acá tenemos una condición donde tenemos un empotramiento en el punto E. Yo espero que sea claro para todos que eso es un empotramiento en el punto E. Y tenemos una fuerza vertical. Ojo, no, que no se les confunda, que no se les pierda. Aquí está el número suficientemente grande, ¿verdad? Entonces, esta flecha existe y va hacia arriba y vale 250. Tenemos una flecha en B que vale 150. Tenemos un momentito aquí puntual en C, ¿verdad? Para no olvidarnos de que tratan los momentos puntuales, ¿ok? Solo afectan al diagrama de momentos, recuerden, no afectan al de constante. Luego tenemos una fuerza puntual en D,
también de 250. Y vamos a tener el empotramiento en E, bueno, cuya reacción en X es claro que vale 0. Y necesitaríamos encontrar la reacción en Y necesitamos encontrar la sumatoria de momentos para encontrar el momento puntual que también va a estar acá en Y, ¿verdad? Entonces, aquí sí se puede hacer primero la sumatoria de fuerzas en Y, porque en Y solo tenemos una incógnita, que es EY, ¿verdad? Entonces, si usted hace de primero la sumatoria de momentos, eh, lo que le va a salir es, si la hace en E, ¿verdad? Le va a salir momento E. Ni siquiera va a encontrar la fuerza E en la fuerza Y. Entonces, aquí es totalmente indiferente cuál sumatoria haga primero. De hecho, tiene que hacer las dos y las dos independientemente le van a dar una de las dos respuestas. ¿Okay? Entonces, yo voy a hacer primero la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Okay? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Dándome cuenta que solo hay 4 términos, ¿verdad? Solo hay 4 términos en la sumatoria en Y. Espero que estén de acuerdo, ¿verdad? Obviamente no se puede contar el momento puntual como uno de los términos de la sumatoria de fuerzas, porque en la sumatoria de fuerzas no pueden participar los momentos, ¿verdad? Entonces, tenemos 250 hacia arriba, tenemos 150 hacia abajo, tenemos 150, 250, perdón, hacia abajo y tenemos Y hacia arriba. Y eso es igual a 0. Y bueno, resulta más que evidente que Y da 150. Los 250 se cancelan y da 150 newtons. Y hacia arriba, positivo y la habíamos predicho hacia arriba. ¿Okay? Entonces, perfecto. Y luego tenemos que calcular el momento en E, ¿verdad? ¿Y qué momento para hacerlo? Entonces, ¿cuánto les da el momento en E? ¿Verdad? Yo ya estoy muy viejo para estar haciendo sumatoria de momentos, entonces nada más vamos a poner el resultado. Y el resultado será aquel que ustedes me indiquen. ¿Right? A few minutes later. ¿Ok? Entonces, sí, la respuesta, como la están indicando ya varios de ustedes, es 1250 y el cálculo es el siguiente, digamos, los que están haciendo, usted plantea la sumatoria de momentos, es 250 por 6, porque el primero está haciendo momento positivo, me refiero al 250 que está más cerca. El momento puntual es negativo porque apunta a favor del reloj, pero no tiene que multiplicarse por un brazo de palanca, recuerden, no tiene que multiplicarse porque ya es un momento. Luego el 150 hay que multiplicarlo por el brazo de palanca, que es 14, y luego el 250 que está en el punto A, ese sí es negativo, y ese sí tiene un brazo de palanca grande, que es 19, ese es el que se lleva todo, digamos, casi todo. Y recuerde agregar el término del momento en E. Ese término es importante que lo agregue. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Cuando usted suma todos esos números, qué sé yo, 250 por 6, que es 1500, le resta 100, 150 por 14, que da 2100, y le resta 3750. Al final eso le tiene que quedar que el momento en E menos 1250 es igual a 0, y de ahí que el momento en E sea 1250. Esos serían los pasos que hubo que desarrollar para llegar a esa conclusión. ¿Ok? Así que esto es un diagrama de cortante que va a estar en newtons, que este será un diagrama de momento que va a estar en newtons metro, ¿verdad? Que este tiene un 0 por acá al inicio y que el otro también. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a empezar nuestro diagrama de cortante? Bueno, ya ustedes saben que el diagrama de cortante inicia, en este caso, con una flecha hacia arriba, por lo tanto sube, ¿verdad?
Espero estén de acuerdo conmigo, ya después de haber hecho varios, ¿verdad? Entonces subimos a 250. ¿Ok? Subimos a 250. Luego nos vamos a mantener en 250, ¿verdad? Hasta que pase algo interesante para el diagrama de cortante. Y ese algo interesante es cuando llegamos al punto B. ¿Ok? Cuando llegamos al punto B, nos encontramos con una fuerza de 150 que nos va a bajar 150 unidades, pero que quedamos, por lo tanto, en 100 unidades. ¿Ok? Entonces nos mantenemos del lado positivo. ¿Ok? Usted perdió, pero no todo. Todavía está del lado positivo. ¿Ok? Luego sigue avanzando hasta que pasa algo interesante para el diagrama de cortante. Y resulta que en C, ¿verdad? En C, usted no se vaya a dejar engañar. Aquí no pasa nada para el diagrama de cortante, porque lo que es un momento puntual, el cual no nos afecta. Entonces sigue, ¿ok? Hasta que llega a D. Ahí sí que pasa algo interesante para el diagrama de cortante, que es que hay una fuerza que nos va a bajar. Nos va a bajar. Entonces esto es 100 y esa fuerza nos va a bajar en 250 unidades y entonces baja hasta menos 150 unidades, ¿verdad? Baja hasta menos 150. Entonces recuerde poner aquí menos 150, ¿ok? Y bueno, satisfactoriamente nos vamos a mantener en 150 negativo hasta el final, a donde vamos a ver si pasó algo y ese algo sí es una fuerza Y que nos sube 150 y nos hace quedar en cero. ¿Okay? Entonces aquí llegamos a menos 150 y aquí llegamos a cero. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Y entonces tenemos tres áreas identificables, ¿verdad? Esta área es positiva, esta área es positiva y esta área es negativa. ¿Ok? Entonces, negativa. Entonces el diagrama va a subir y va a bajar. ¿Okay? Claro que no va a bajar tanto, ¿verdad? No va a bajar tanto, sino que va a llegar ahí a un valor vacilón que tiene que ser el momento en E, ¿verdad? Que recuerde que el momento puntual, ¿verdad? Ya usted tiene ahí la fichita a mano donde dice si aparece en el diagrama un momento puntual, es una línea vertical, ¿verdad? La línea vertical será perdón, hacia abajo si el momento es a favor de lo positivo, que en este caso sería en contra del reloj, la línea vertical baja. Y si el momento es negativo, que sería a favor del reloj, la línea vertical sube. ¿Verdad? Esa ficha tenemos que tenerla por allí a mano. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a hacer nuestro diagrama de momentos. Y lo primero que hacemos es subir, ¿verdad? ¿Y cuánta área subimos? Bueno, la calculamos. Y es 250 por 5. Y eso es 1250. Entonces lo primero que vamos a hacer es subir, ¿verdad? Vamos a subir, pero con mesura. Vamos a subir como hasta ahí. ¿Ok? 1250. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es subir más. Pero ojo, aquí tú tienes que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay un momento puntual aquí en C. ¿Verdad? Ahí hay un momento puntual. Entonces usted no tiene que tener cuidado con esta área que está aquí, ¿verdad? Y no calcularla toda de un solo. ¿Ok? No calcularla toda de un solo. ¿Por qué? Porque usted se puede ir en la finta, ¿verdad? Se puede ir en la finta. Digamos que yo voy a tirar para que no nos genere más, o es bueno tirar esta línea, ¿verdad? Aquí que nos separe esto. Para que usted recuerde que en el diagrama de momento, cuando usted llegue al punto C, va a haber algo interesante para el diagrama de momento. O sea, usted tiene que estar pilas con ese punto C. ¿Por qué? Porque el error común, digamos, quizás, o el error frecuente, es que usted diga, ok, todo esto es un área. ¿Verdad? Entonces usted dice, ok, ¿cuánto mide? Mide 8. Ok. Y tiene 100 por 8, 800. ¿Verdad? Y usted dice, ay, 800 más
800 más 1250 da 2050. Y entonces usted así, sin más preámbulos, se tira a pista, ¿verdad? Y se manda a poner aquí 2050. Y usted hace toda la historia y cuando termina, el diagrama no le cierra en cero, sino que le va a cerrar sí. Y usted va a decir, ay, ¿qué pasaría? ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Entonces, más bien le va a cerrar en -100, dice decir, ¿verdad? Y ese qué pasaría es que usted se olvidó de su momento puntual en C. Entonces, ¿cómo lo trabajamos en ese momento? Bueno, lo trabajamos de la siguiente manera. Calculamos el área, pero solo de esta parte, ¿verdad? Que es 100 por 4, 100 por 4, y eso sería 400. Entonces, lo primero que vamos a pasar, lo que va a pasar acá es que vamos a subir 400 y entonces vamos a llegar a 1650. A 1650. Usted va a anotar aquí 1650. ¿Ok? Y resulta que ahí entonces usted tiene un momento puntual que es negativo, ¿verdad? Que es negativo porque va a favor del reloj. Entonces, en su fichita, usted se acuerda que el momento negativo lo que nos hace es subir el diagrama de momentos en una línea vertical. Usted aquí tiene que dibujar una lineecita vertical, la tiene que dibujar una lineecita vertical que lo subió 100 y entonces llegó a 1750. ¿Eh? Eso es lo que usted tiene que hacer. Y ahora sí usted puede calcular la otra área, que es este otro rectangulito, que también mide 100 por 4, que también es 400, pero nos va a subir a 1000, a 2150 en lugar de a 2050. Ese hubiera sido su pecado, ¿verdad? Ese hubiera sido su error si no lo considera de esta forma. ¿Ok? Entonces, para que tenga todas las precauciones del caso. Muy bien. ¿Estamos claros con ese momento puntual allí? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Sigue un área negativa, ¿verdad? Sigue un área negativa y cuando la calculamos nos da -900, ¿verdad? Y entonces cuando a 2150 le restamos -900, resulta que el valor que obtenemos es 1250, ¿verdad? El valor que obtenemos es 1250. Y entonces usted dirá, ay, no cerró en cero. Pero no, vieras que sí cerró en cero. ¿Por qué? Porque que ahí en E, resulta que ahí en E, usted tiene un momento positivo de 1250. Y el momento positivo nos baja el diagrama. Recuerde que el momento positivo nos baja el diagrama en la magnitud de ese momento positivo. O sea, 1250 menos 1250 es 0. ¿Ok? Y por lo tanto, su diagrama cerró en 0. ¿Ok? De lo más tuanes. Y ya, ese sería el diagrama. Bien, entonces volveríamos con este ejercicio en el cual tenemos una carga distribuida de 20 kilonewtons sobre metro y un par de apoyos, ¿verdad? Una articulación en A y un patín en C. ¿Ok? Las dos cotas que nos interesan para la carga distribuida y para el espacio que no está cargado. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, lo primero sería dibujar las reacciones que nos hacen falta. En este caso sería la reacción en A y la reacción en C. ¿Ok? La reacción horizontal en A vale 0, ¿verdad? Entonces no la vamos a poner. Bien, entonces dice que tenemos aquí a Y y que tenemos a CY. Bien, entonces bueno, recuerden
que aquí sí es necesario, ¿verdad? Que obtengamos una fuerza puntual, pues la vamos a poner como en un rojo más oscuro. ¿Verdad? Es necesario que obtengamos una fuerza puntual de, eso, de esa distribuida, pero solo se usará para las reacciones, ¿verdad? Nada más, no la vamos a usar para el diagrama. Para el diagrama se usa la carga distribuida. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Evidentemente, si esta cota son 3 metros, ¿verdad? Porque la carga distribuida es un rectángulo, por lo tanto su centroide está pues en el centro. ¿Ok? Entonces esta cota sí son 3 metros, ¿verdad? Sí son 3 metros. Luego vamos a tener que calcular el valor de la fuerza esta resultante. Y entonces es 20 kilonewtons por metro por 6 metros, ¿verdad? Serían 120, perdón, 120 kilonewtons. Entonces, el valor de esa carga puntual, 120 kilonewtons. ¿Ok? Pero recuerde que esto es solo para las reacciones. Solo para las reacciones. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y yo haría sumatoria de momentos en A. ¿Verdad? Si hacemos una sumatoria de momentos en A, eso nos va a dar el valor de CY. Y si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, pues ya podemos obtener el valor de A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo así? Bueno, entonces vamos a ver, sumatoria de momentos en A. ¿Verdad? Y eso es cero. Entonces, recordando que el sentido antihorario es el positivo. Muy bien. Entonces, ¿cuántos términos hay? Pues solo dos, ¿verdad? Está facilito, solo hay dos. Uno positivo, que es el Y, pongámoslo primero, por 9, ¿verdad? Ese sería el brazo de palanca, y uno negativo, que resulta que es 120, por el brazo de palanca, que es apenas 3, ¿verdad? Si hubieran hecho sumatoria de momentos en C, es 6, ¿verdad? Porque es 3 más 3. Pero bueno, lo hicimos en A. Y eso es 0. ¿Ok? Y entonces 9 es Y menos 360, ¿verdad? Es igual a 0. De ahí que Y es igual a 360 dividido entre 9. Y eso por lo general da 40. Entonces Y tiene un valor de 40 kilonewtons y hacia arriba, puesto que así fue como lo predijimos y dio positivo. ¿Verdad? Entonces 40 kilonewtons hacia arriba. ¿Ok? Gracias. Y entonces, ¿cuánto da a Y? Es evidente, pienso yo, que a Y es 80 kilonewtons hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. Y no son J newtons, son kilonewtons. Muy bien. Y también es hacia arriba. ¿Verdad? También es hacia arriba. Ok. Entonces, ahora que ya tenemos eso, ya estamos casi listos. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a tirar una línea aquí, debajo de A. Vamos a tirar una debajo de B. Y vamos a tirar una debajo de C. ¿Ok? Y entonces vamos a decir, bueno, por aquí, más o menos por aquí, va a ser nuestro diagrama de cortante. Va a ser nuestro diagrama de cortante. Y vamos a indicar, ¿verdad? Que es un diagrama de cortante, que las unidades están en kilonewtons y que empezamos aquí en 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Tenemos una flecha en AY que nos va a subir. Ya tenemos una flecha en AY que nos va a subir. ¿Cuánto nos va a subir? Nos va a subir 80 unidades. ¿Ok? Entonces aquí, digamos, a 80. Y nos topamos con la carga esta distribuida que nos va a bajar. ¿Por qué nos va a bajar? Porque las flechas apuntan hacia abajo, ¿verdad? Es una carga distribuida donde las flechas apuntan
hacia abajo, por lo tanto, para nuestros efectos, eso es un área negativa, ¿verdad? Porque las flechas apuntan hacia abajo. Y el área de eso ya la sabemos que es 120, ¿verdad? Entonces 80 menos 120 va a llegar a menos 40. Entonces por aquí, ¿ok? Por aquí. Y de ese menos 40, como entre B y C no pasa nada, nos tenemos que ir horizontales. Y en C hay una fuerza de 40 que nos sube y nos restituye el 0. ¿Ok? Y entonces ese sería el valor. ¿Ok? Ese sería el valor. Entonces tenemos que esto es menos 40. Tenemos que esto es menos 40. Y de ahí subimos a 0. ¿Ok? Y de ahí subimos a 0. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Acá tenemos que calcular esta cota, ¿verdad? Esta cota no se nos puede ir. ¿Y cuánto vale esa cota? Desde A. La estamos poniendo desde A. Esta cota es importante por varias razones. Tenemos que calcular el área de ese triángulo, ¿verdad? Y del otro también, del chiquitico también. Entonces, si no sabemos el tamaño de esa cota, no lo podríamos calcular. Entonces, esta cota tiene una relevancia aún mayor. ¿Ok? No, siempre se hace, digamos, se debe hacer siempre que el diagrama corte al eje. ¿Ok? Siempre, porque usted necesita saber en dónde pasa eso es un punto importante. Ahora, por el momento, o casi siempre nos ha tocado que sea en el diagrama de momento. Entonces, en realidad es como más de carácter informativo, ¿verdad? Como que usted dice, ah, lo corta ahí. Pero en el diagrama, digamos, cuando lo corta en el decortante, tiene un valor agregado, que es que usted necesita esa cota para poder calcular el área de este triángulo, por ejemplo. ¿Verdad? Si no, no la puede calcular. Entonces, ahí todavía tiene un valor agregado adicional. Pero si siempre que usted con el diagrama, en cualquiera de los dos, corte el eje, tienen que calcular esa cota. Pero si es el diagrama de cortante, ni hablar, porque necesita el valor para poder calcular el área siguiente. Bueno, ¿cuánto les da? A mí me da, bueno, ahí puso Matías, perdón, Matías, no lo había visto. Ahí puso Matías que 4. Y pues sí, ¿verdad? Esto es una simple regla de 3, ya ustedes saben, pero todavía esto es más visible porque es 80 y 40, bueno, es el doble, entonces es una relación de 2 a 1, entonces sería 4 y 2. ¿verdad? Y eso sería 6 en total. Muy bien, entonces esa cota es importante porque así vamos a poder calcular esa área, ¿ok? Y no estar precisamente. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner aquí nuestra línea para hacer el diagrama de momento. ¿Ok? Y entonces debemos indicar acá que nuestro diagrama de momento va a estar en kilonewton metro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza nuestro diagrama de momento? Entonces ahora algo que hay que agregar es esto va a ganar una relevancia, vea que tenemos una nueva cota, entonces en total es que eran 3 cotas, se estaba mintiendo al principio del dibujo, entonces son 3 áreas, serían 4, 2 y 3. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto da esa primera área triangular? ¿Verdad? No es 320, recuerde que hay que dividir entre 2, es 160. Entonces esa primera área nos da 160. ¿Y qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Siéntase libre de hacer aquí un garabato en mi pantalla con la forma que tenga eso. En cualquier lado, o sea, no es para que estemos ahí de que alguien lo puso.
¿Qué forma tiene? ¿Cómo así, dijo don Pablo? Bueno, pues está bien. Es esa la forma, ¿verdad? Entonces, la pucha. Pero, ok. Entonces, bueno, yo voy a borrar el dibujo de Pablo porque está con buena intención, pero está medio feo. No, el mío va a quedar parecido. Nada más quería que sí salga más cerca del cero. Eso es todo. Pero ese dibujo que don Pablo nos hizo, pues está totalmente correcto, ¿verdad? Porque tiene que ser creciente porque el área es positiva, pero cóncava hacia abajo porque el triángulo va decreciendo. Muy bien, don Pablo. Entonces, ese valor de ahí arriba es 160. ¿Ok? Que no se le olvide. Entonces, ¿cuál sería el pedacito que sigue? Hay alguien que lo dibuje, tal vez don Pablo sepa, pero que ojalá sea alguien diferente. Y don Fernando se mandó a pista con ese. Está bien la forma, nada más que no llega hasta cero. ¿Okay? Pero la forma sí es esa. Es decreciente porque el área es negativa y es cóncavo hacia abajo porque el valor va decreciendo, pero no llega hacia abajo, ¿verdad? Entonces hasta abajo. Y eso lo sabemos en el momento en el que calculemos el área de este triangulito. El área de ese triangulito es 40 por 2, que es 80, entre 2 es sería 20, ¿verdad? No, 40, perdón, 40. Entonces sería 40 por 2, 80 entre 2, 40. ¿Okay? Entonces, como estamos en 160, vamos a llegar a 120. Entonces, sí es así, pero no baja tanto. ¿Okay? Llega hasta ese valor, que ese valor es 120. Muy bien. Y finalmente el que sigue ya tiene un área, digamos, tiene una forma lineal porque es un rectangulito. Es un rectangulito cuya área es 120. Entonces 120 menos 120, 0. ¿Ok? Muy bien. Y entonces usted con un poquito de imaginación, ¿verdad? Se imagina que este es el diagrama pajarito. ¿Verdad? Tiene forma como de pajarito. Muy bien. Entonces, ese sería nuestro diagrama. Y terminamos en un bonito cero. ¿Ok? Muy bien. Eso sería. Besitos, besitos, chao, chao.